Y si el verdadero obstáculo que ha detenido tu vida no es algo externo, sino 3 hábitos invisibles que has normalizado tanto que ya no los reconoces como vicios, sino como parte de tu identidad? Imagina por un momento una escena aparentemente trivial. Estás en silencio, quizá mirando por la ventana o caminando por una calle conocida. Todo parece igual que siempre. Los edificios siguen en su lugar, la gente repite los mismos gestos, el tiempo avanza con su cadencia habitual. Sin embargo, hay una sensación sutil, casi imperceptible, de estancamiento. Como si la realidad se hubiera quedado girando en el mismo punto, repitiendo una y otra vez la misma melodía. No es que algo vaya mal de forma evidente. Es peor que eso. Todo parece normal. Y ahí es donde se esconde el problema. La mente humana tiene una habilidad extraordinaria para adaptarse. Se adapta al ruido, al dolor, a la frustración y también a la incoherencia interna. Con el tiempo, aquello que al inicio nos incomodaba se vuelve paisaje. Lo extraño se vuelve cotidiano. Y lo que en realidad es un vicio profundo pasa a ser percibido como una simple forma de ser. Desde el punto de vista de la conciencia, este es uno de los mayores peligros, cuando el obstáculo deja de sentirse como obstáculo. La realidad que experimentas no es una fotografía objetiva del mundo. Es una construcción. Una especie de holograma generado por tu sistema nervioso a partir de información, memoria, emoción y expectativas. Como una radio que no reproduce todas las frecuencias disponibles, sino solo aquella estación a la que está sintonizada. El mundo no cambia primero. Cambia la señal. Y la señal que emites está directamente relacionada con tus hábitos internos más repetidos, incluso con aquellos que no consideras importantes. Aquí aparece una pregunta incómoda que pocas personas se atreven a formularse con honestidad. ¿Qué partes de tu conducta diaria mantienen activa la misma versión de ti, aunque digas que deseas un cambio? Porque el campo no responde a lo que dices querer, responde a lo que sostienes con coherencia. El campo es información organizada. Y tú eres una antena viviente que transmite constantemente. Piensa en un espejo. No discute contigo, no te juzga, no te castiga. Simplemente refleja. Si te paras frente a él con una postura encorvada, no te devolverá una imagen erguida por compasión. La realidad funciona de la misma manera. Devuelve con precisión quirúrgica la forma interna desde la cual la estás observando. Por eso hay personas que cambian de ciudad, de pareja o de trabajo y, sin embargo, la misma sensación de bloqueo las sigue acompañando. No han cambiado el observador. Solo cambiaron el decorado. Uno de los grandes malentendidos de nuestra época es creer que avanzar significa hacer más cosas. Más planes, más esfuerzo, más metas. Pero desde la perspectiva de la conciencia, avanzar muchas veces significa soltar. Dejar de alimentar ciertos patrones que consumen energía psíquica y mantienen la estructura de la realidad congelada. Hay vicios que no destruyen la vida de forma dramática, sino de forma silenciosa. No te quitan todo de golpe. Te quitan el movimiento. Observa con atención tu diálogo interno. No el que usas en público, sino el que aparece cuando nadie te escucha. Ese murmullo constante es uno de los programadores más potentes de tu experiencia. La mente repite lo que conoce, no lo que le conviene. Y cada repetición refuerza un circuito neuronal, una ruta conocida que el cerebro prefiere porque ahorra energía. El problema es que lo que ahorra energía biológica, muchas veces drena energía vital. El observador del que hablaban tanto la física como la psicología no es un concepto abstracto. Es una función activa. La forma en la que interpretas un evento modifica la información que se imprime en el campo. Dos personas pueden vivir la misma situación y habitar realidades completamente distintas. No porque el mundo sea diferente, sino porque el punto desde donde lo miran no es el mismo. Y ese punto está condicionado por hábitos invisibles que rara vez cuestionamos. Hay un momento particular, casi siempre silencioso, en el que una persona intuye que algo debe cambiar. No es un grito. Es más bien una incomodidad suave, persistente. Una sensación de estar usando un traje que ya no encaja. Muchos ignoran esa señal y la distraen con entretenimiento, ruido o justificaciones racionales. Otros la escuchan, pero intentan resolverla añadiendo cosas nuevas sin retirar lo viejo.
Como si quisieran actualizar un sistema operativo sin desinstalar los programas corruptos. El campo cuántico, entendido no como misticismo sino como un océano de posibilidades informadas, responde a la coherencia. Cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, la realidad se reorganiza con una fluidez sorprendente. Cuando no la hay, la vida se vuelve pesada, repetitiva, densa. No porque estés siendo castigado, sino porque estás emitiendo señales contradictorias. Y un campo coherente no puede responder con claridad a una señal confusa. Tal vez por eso, antes de cruzar un umbral temporal como el que se aproxima, resulta más importante observar que debes dejar de hacer que obsesionarte con lo que deseas lograr. No todo vicio tiene la forma de un exceso evidente. Algunos se presentan como hábitos mentales respetables, incluso socialmente aplaudidos. Se esconden detrás de frases como así soy yo o siempre ha sido así. Pero el campo no reconoce excusas. Solo reconoce patrones. Detente un instante y siente tu cuerpo. No lo analices, solo obsérvalo. El cuerpo es un detector de incoherencias mucho más preciso que la mente. Cuando una forma de vivir ya no es compatible con tu nivel de conciencia, el cuerpo lo sabe antes que tú. Aparecen tensiones, cansancio inexplicable, una especie de desgaste sin causa aparente. No es debilidad. Es información. A medida que se acerca un nuevo ciclo, la estructura vieja comienza a crujir. No porque el tiempo tenga poder por sí mismo, sino porque tu conciencia empieza a percibir con más claridad aquello que ya no funciona. Y aquí surge una decisión crucial que suele pasar desapercibida. Puedes seguir sosteniendo esos vicios invisibles por comodidad, o puedes mirarlos de frente y reconocer que han cumplido su función, pero ya no te sirven. Lo interesante es que no necesitas eliminarlos de golpe ni luchar contra ellos. La conciencia no opera por violencia, sino por comprensión. En el momento exacto en que ves con claridad cómo un hábito distorsiona tu percepción y fragmenta tu energía, ese hábito comienza a perder fuerza por sí solo, como una sombra que desaparece cuando se enciende la luz. Quizá ahora empieces a sospechar que el verdadero cambio no tiene que ver con agregar algo nuevo a tu vida, sino con crear espacio. Espacio mental, espacio emocional, espacio perceptivo. Porque solo en el espacio puede emerger una nueva configuración del campo. Y la pregunta que queda suspendida, como una puerta entreabierta, es inquietante y necesaria. ¿Estás dispuesto a observar con honestidad esos vicios sutiles antes de que el próximo ciclo te encuentre repitiendo exactamente la misma versión de ti? Tal vez en este punto ya notes una ligera incomodidad. No es casual. Cuando la conciencia empieza a iluminar zonas que antes estaban en penumbra, el sistema reacciona. La mente busca distraerse, cambiar de tema, racionalizar. Quiere volver a lo conocido. Pero sigamos. Porque justo detrás de esa incomodidad comienza el verdadero movimiento. Existe un error común al hablar de vicios. Se los imagina como comportamientos extremos, fácilmente identificables, casi caricaturescos. Sin embargo, los más poderosos no se manifiestan como excesos, sino como rutinas mentales aceptadas. Son silenciosos. No hacen ruido. Y precisamente por eso gobiernan. Funcionan como programas que se ejecutan en segundo plano, consumiendo recursos sin que te des cuenta. No te arruinan la vida de inmediato, pero la mantienen en pausa. El primero de estos vicios invisibles es la identificación automática con el pensamiento. No con un pensamiento específico, sino con el acto mismo de pensar sin observar. La mayoría de las personas cree que es lo que piensa. No que piensa. Esa pequeña diferencia lo cambia todo. Cuando te confundes con el flujo mental, pierdes la posición del observador. Y sin observador, no hay elección, solo reacción. Imagina una pantalla de cine. Las imágenes cambian constantemente, escenas de alegría, de miedo, de conflicto. Ahora imagina que olvidas que estás en la sala y crees que eres la película. Cada escena te arrastra, te sacude, te define. Eso es lo que ocurre cuando la conciencia se funde con el contenido mental. La realidad se vuelve dramática, densa, agotadora. No porque lo sea en sí misma, sino porque no hay distancia perceptiva. Este vicio se refuerza desde la infancia. Aprendemos a pensar para sobrevivir,
para adaptarnos, para anticipar peligros. El problema surge cuando ese mecanismo deja de ser una herramienta y se convierte en un amo. El pensamiento constante genera la ilusión de control, pero en realidad fragmenta la percepción. Divide el mundo en amenazas y deseos, en carencias y expectativas. Y esa división se proyecta en el campo como conflicto. Tal vez notes cómo este hábito se manifiesta en tu vida diaria. La incapacidad de estar plenamente presente. La necesidad de comentar mentalmente cada experiencia. El impulso de interpretar todo, incluso lo que solo necesita ser sentido. Este ruido interno no es inocente. Mantiene la señal dispersa. Y una señal dispersa no puede producir una realidad coherente. Cuando el observador se pierde en el pensamiento, el campo responde con confusión. Las oportunidades aparecen, pero no se reconocen. Las relaciones se dan, pero no se profundizan. El cuerpo habla, pero no se escucha. No porque falte información, sino porque sobra interferencia. Y aquí aparece una pregunta crucial que rara vez se formula. ¿Qué pasaría si no necesitaras creer todo lo que piensas? El segundo vicio es aún más sutil, porque suele confundirse con responsabilidad o madurez. Es la adicción al pasado. No al recuerdo en sí, sino a la identidad construida a partir de él. El pasado no existe como entidad física, pero vive activamente en la memoria neuronal. Cada vez que recuerdas un evento con carga emocional, el cuerpo lo revive químicamente como si estuviera ocurriendo ahora. Para el sistema nervioso, el tiempo es secundario. Lo que importa es la intensidad de la señal. Muchas personas dicen querer un futuro diferente, pero siguen habitando emocionalmente el ayer. Repasan viejas conversaciones, viejas heridas, viejas decisiones. No para aprender, sino para reafirmar quienes creen ser. El pasado se convierte así en un punto de referencia constante, una especie de ancla invisible que impide el desplazamiento perceptivo. Desde la perspectiva del campo, esto tiene consecuencias precisas. Si tu identidad está organizada alrededor de lo que fue, tu señal informa continuidad, no cambio. El campo no discute contigo. Simplemente prolonga la narrativa. Por eso, aunque cambien las circunstancias externas, el mismo tipo de experiencias tiende a repetirse con diferentes rostros. No es mala suerte, es coherencia informacional. Observa cómo este vicio se disfraza de lógica. Frases como soy así por lo que viví parecen razonables, incluso sensatas. Pero contienen una trampa, convierten la historia en destino. Transforman una experiencia en una sentencia. Y mientras esa sentencia siga activa, la percepción permanecerá encerrada en un bucle. El cuerpo es un archivo viviente. Guarda memorias no resueltas en forma de tensiones, posturas, patrones respiratorios. Cuando el pasado domina la identidad, el cuerpo se mantiene en estado de defensa, incluso en ausencia de peligro real. Esta contracción constante reduce la sensibilidad, limita la creatividad y estrecha el rango de posibilidades que puedes percibir. No ves menos porque el mundo ofrezca menos, ves menos porque tu sistema está ocupado sosteniendo lo que ya conoce. Y entonces llegamos al tercer vicio, quizá el más normalizado de todos. Tan normalizado que suele confundirse con realismo. Es la dependencia de la validación externa para autorregular el valor interno. En términos simples, vivir desde la mirada del otro. Ajustar la conducta, las decisiones e incluso los deseos en función de cómo serán percibidos. Este hábito fragmenta profundamente la señal personal. Cuando tu referencia principal está afuera, tu centro se desplaza. Dejas de emitir desde tu eje y comienzas a modularte según el entorno. El campo recibe entonces una señal fluctuante, inestable. Hoy deseas una cosa, mañana otra, no porque haya cambiado tu esencia, sino porque cambió el estímulo externo. Esta inestabilidad es agotadora y, al mismo tiempo, profundamente limitante. La paradoja es que cuanto más buscas validación, menos auténtica se vuelve tu presencia. Y cuanto menos auténtica es tu presencia, más difícil se vuelve establecer conexiones reales, oportunidades genuinas o procesos creativos sostenidos. No porque el mundo te rechace, sino porque no encuentra una señal clara con la cual resonar. Estos tres vicios no actúan por separado. Se refuerzan entre sí.
El pensamiento constante alimenta la identidad del pasado. La identidad del pasado busca validación externa para sostenerse. Y la validación externa genera más pensamiento. Es un circuito cerrado. Un sistema estable, pero estancado. Romperlo no requiere esfuerzo violento, sino un cambio de posición perceptiva. Aquí es donde la mayoría se detiene. No porque no entienda, sino porque intuye que observar estos vicios implica soltar certezas. Y soltar certezas, aunque sean dolorosas, genera vértigo. Sin embargo, ese vértigo es una señal precisa, indica que te estás acercando al borde de una vieja estructura. Y más allá de ese borde, algo diferente comienza a organizarse. La pregunta que queda flotando, sin respuesta inmediata, es tan simple como desestabilizadora. Si estos hábitos han estado guiando tu percepción durante años, ¿quién serías tú sin ellos? No intentes responderla todavía. Deja que resuene. Porque en la próxima parte, no hablaremos de eliminar nada, sino de lo que ocurre cuando el observador recupera su lugar y la señal empieza, por primera vez en mucho tiempo, a ordenarse desde adentro. Antes de avanzar, nota algo importante. Si al escuchar esa última pregunta sentiste resistencia, curiosidad o incluso una sensación de vacío, eso no es un problema, es una señal. Significa que la estructura que sostenía tu manera habitual de percibir empieza a aflojarse. No estamos destruyendo nada. Estamos aflojando. Y en los sistemas complejos, cuando algo se afloja, aparece información nueva. Durante años se nos enseñó que cambiar implica añadir cosas, más disciplina, más fuerza de voluntad, más técnicas, más conocimiento. Pero la conciencia no evoluciona por acumulación, sino por liberación. No se expande agregando capas, sino retirando interferencias. Y aquí ocurre algo contraintuitivo. Cuando los vicios invisibles comienzan a debilitarse, no aparece inmediatamente la claridad. Primero aparece el silencio. Y el silencio asusta. El silencio no como ausencia de sonido, sino como ausencia de narración interna. Ese momento en el que no hay comentario mental inmediato, no hay juicio, no hay interpretación. Solo percepción. Para la mente entrenada en el control, ese espacio se siente como pérdida de identidad. ¿Quién soy si no estoy pensando? ¿Quién soy si no estoy recordando? ¿Quién soy si no estoy reaccionando a la mirada del otro? Sin embargo, desde el punto de vista del campo, ese silencio es oro puro. Porque es ahí donde la señal se vuelve coherente. Cuando el observador recupera su lugar, deja de empujarse contra la realidad y comienza a resonar con ella. No como una idea mística, sino como un fenómeno medible, menor ruido interno, mayor sensibilidad perceptiva, decisiones más simples y precisas. Imagina por un momento un lago. Si el agua está agitada, no importa cuán clara sea en esencia, no refleja nada con nitidez. Pero cuando la superficie se aquieta, el entorno aparece reflejado sin distorsión. El lago no hace esfuerzo por reflejar. Simplemente deja de agitarse. La conciencia funciona de la misma manera. No crea la realidad, la revela. Aquí aparece una confusión frecuente. Muchas personas creen que observarse implica analizarse constantemente. Pero la observación real no es análisis, es presencia. El análisis pertenece al mismo sistema que estamos cuestionando. La observación es anterior al pensamiento. Es la capacidad de notar sin intervenir. Y esa capacidad no se entrena con esfuerzo, sino con permiso. Permiso para no reaccionar de inmediato. Permiso para no completar la frase mental. Permiso para no defender una identidad. En ese permiso ocurre algo sutil, el cuerpo se relaja. La respiración se profundiza. El sistema nervioso sale del modo de vigilancia. Y cuando eso sucede, el campo comienza a responder de otra manera. No es que la realidad cambie mágicamente. Cambia tu relación con ella. Y esa diferencia es crucial. Porque la mayoría de los conflictos no provienen de los hechos, sino de la fricción constante entre lo que ocurre y lo que crees que debería estar ocurriendo. Cuando esa fricción disminuye, la energía antes atrapada en la resistencia se libera para la acción consciente. Tal vez empieces a notar pequeños cambios. No grandes revelaciones, sino detalles. Menos urgencia por opinar.
más capacidad de escuchar, decisiones que se toman sin tanto ruido emocional. Estos no son efectos secundarios, son indicadores de coherencia, señales de que el sistema empieza a reorganizarse desde adentro. Ahora bien, aquí surge otro punto delicado. Cuando la señal se vuelve más clara, también se vuelve más honesta. Y eso significa que ciertos aspectos de tu vida que antes tolerabas comienzan a sentirse extraños. Relaciones que ya no resuenan. Actividades que pierden sentido. Hábitos que antes parecían normales y ahora se sienten pesados. No porque estén mal, sino porque ya no encajan con la nueva frecuencia. Este es un momento crítico. Muchas personas, al sentir esta incomodidad, intentan volver atrás. Reinstalar los viejos vicios. Pensar más, recordar más, buscar más validación. No porque quieran sufrir, sino porque lo conocido ofrece una falsa seguridad. Pero si se sostiene el silencio el tiempo suficiente, ocurre algo diferente. Aparece una intuición más fina. No una voz fuerte, sino una dirección suave pero firme. La intuición no grita, no argumenta, no convence, simplemente está. Y solo puede percibirse cuando el ruido baja. Esta intuición no proviene del pasado ni de la expectativa futura. Surge en el presente. Por eso no suele encajar con los viejos mapas mentales. Y por eso, al principio, se duda de ella. Aquí es donde muchos se confunden y creen que están perdidos, cuando en realidad están desprogramándose. El sistema antiguo pierde fuerza antes de que el nuevo se consolide. Es un intervalo. Un espacio entre identidades. Y ese espacio, aunque incómodo, es profundamente creativo. Desde la perspectiva neurobiológica, este proceso implica la disminución de patrones automáticos y la creación de nuevas conexiones. El cerebro entra en un estado de mayor plasticidad. Desde la perspectiva del campo, la señal deja de ser repetitiva y comienza a explorar nuevas configuraciones. En ambos casos, lo que se requiere no es control, sino estabilidad interna. Estabilidad no significa rigidez. Significa permanecer presente incluso cuando no hay respuestas claras. Permanecer atento sin caer en la compulsión de cerrar el sentido rápidamente. Porque las respuestas verdaderas no aparecen como conclusiones, sino como reorganizaciones. Tal vez ahora comprendas por qué no se trata de eliminar vicios como quien tacha una lista. No es una lucha moral. Es un desplazamiento perceptivo. Cuando el observador se fortalece, ciertos hábitos simplemente dejan de tener función. Caen por desuso, como una herramienta que ya no se necesita cuando cambia el contexto. Y aquí dejamos algo suspendido. Porque si el pensamiento deja de gobernar, si el pasado deja de definirte y si la validación externa pierde su poder, surge una pregunta inevitable, más profunda que las anteriores. ¿Desde dónde se toma entonces la decisión? ¿Qué guía la acción cuando ya no es el miedo, ni la memoria, ni la mirada ajena? No intentes responderla todavía. Esa respuesta no se piensa, se experimenta. Y en la siguiente parte nos acercaremos a ese punto exacto donde la acción deja de ser reacción y comienza a emerger como expresión natural de una conciencia alineada. Ahí, donde la vida deja de empujarse y empieza, por fin, a fluir con dirección. Hay un momento, y casi nadie habla de él, en el que la conciencia deja de preguntarse qué hacer y simplemente sabe cuándo moverse. No como una orden interna ni como una idea brillante, sino como una sincronía silenciosa entre percepción y acción. Ese momento no llega por insistencia. Llega cuando el sistema deja de interferir consigo mismo. Cuando los vicios invisibles se disuelven, no aparece una versión mejorada del personaje. Aparece algo más simple, más liviano. La vida ya no se vive como una tarea que debe resolverse, sino como un flujo que puede escucharse. Y escuchar, en este contexto, no significa obedecer voces internas, sino percibir señales sutiles, el ritmo del cuerpo, la claridad repentina, la ausencia de conflicto al decidir. Aquí ocurre una inversión profunda. Antes, la mente intentaba anticipar la realidad. Ahora, responde a ella. Antes, el pensamiento iba por delante, creando escenarios. Ahora, camina al lado de la experiencia. Y cuando pensamiento y percepción se alinean, la acción se vuelve precisa.
No perfecta. Precisa. Es importante entender esto. La precisión no elimina el error, elimina la fricción innecesaria. Cuando te equivocas desde la coherencia, el ajuste es inmediato. No hay culpa prolongada, no hay narrativa de fracaso. Solo información que se integra. El sistema aprende sin castigarse. Desde afuera, esto puede parecer indiferencia o desapego. Pero por dentro, es todo lo contrario. Hay una sensibilidad mayor. Una presencia más intensa. La diferencia es que ya no está filtrada por la urgencia de ser alguien o de llegar a algún lugar. La identidad deja de ser un proyecto y se convierte en una consecuencia. Tal vez por eso muchas personas no reconocen este estado cuando aparece. Esperaban fuegos artificiales, y encuentran silencio. Esperaban una respuesta definitiva, y encuentran apertura. Pero esa apertura es exactamente lo que permite que la vida se reorganice de formas que la mente nunca habría planeado. En este punto, la pregunta ya no es cómo avanzar, sino desde dónde. Y cuando el desde dónde se aclara, el hacia dónde se ajusta solo. No porque el futuro esté escrito, sino porque el presente deja de estar fragmentado. Si observas con honestidad, notarás algo sutil: la realidad siempre estuvo respondiendo. El campo nunca dejó de emitir información. Lo único que cambió fue la calidad del receptor. Al reducir el ruido, la señal se vuelve evidente. Y lo evidente ya no necesita demostración. No hay nada que debas forzar después de esto. No hay ritual, ni método, ni disciplina extrema. Solo atención sostenida. Atención a cuando el cuerpo se tensa sin necesidad. Atención a cuando el pensamiento quiere recuperar el control. Atención a ese impulso de volver a lo conocido. Cada vez que lo notas sin seguirlo, algo se libera. Y quizá ahora entiendas que este mensaje no era una advertencia, sino un recordatorio. No llegó para decirte qué hacer antes de una fecha, sino para señalarte algo que ya estaba ocurriendo. Un cambio silencioso. Una reorganización interna. Un punto de no retorno que no hace ruido. La vida no se traba por falta de esfuerzo, sino por exceso de interferencia. Y cuando la interferencia cae, el movimiento es inevitable. No rápido. No lento. Exacto. ¿Qué harás con esta claridad? No es lo importante. Lo importante es que ya sabes reconocerla cuando aparece. Y una vez que eso ocurre, la conciencia no vuelve atrás. Solo profundiza. Y aquí, justo aquí, no hay conclusión. Porque lo que sigue no se explica. Se vive.